La crisis del coronavirus se ha colado en nuestras vidas. Infectados o no, ahora mismo el nuevo patógeno nos afecta a todos. Su incidencia ha dado esta semana un salto exponencial. Los criterios de pandemia son que haya un agente nuevo circulando ampliamente, que haya varios o bastantes países afectados, hay ahora como 115, por tanto, y luego que previsiblemente pues haya un alto riesgo de producir muchos infectados en muchos casos. La situación global ahora mismo es de pandemia. Las medidas de contención se multiplican a toda velocidad y lo único claro es que nos esperan semanas muy complicadas. En estos momentos lo que nos tiene que preocupar más es prevenir el colapso de la infraestructura sanitaria. El Laboratorio de Microbiología de Luca ha reforzado sus turnos de trabajo para analizar los casos sospechosos de COVID-19 sin desatender otros muchos como los de gripe. Podríamos llegar a eso hasta las 300, 400 muestras al día, más o menos sin ningún problema. Incluso si fuese necesario podríamos a lo mejor alcanzar alguna más. En medio de la vorágine informativa sobre el coronavirus, Asturias Semanal hace un alto para tratar de aportar perspectiva. Hoy hablamos con expertos que han vivido crisis similares para tratar de entender mejor qué está pasando y sobre todo qué puede pasar de forma inmediata. Laboratorio de Microbiología. En la denominada zona de bioseguridad se procesan las muestras tomadas a personas sospechosas de tener coronavirus. Trabajan con material potencialmente infeccioso y por eso extremando las precauciones. Es solo el primer paso del proceso que permite confirmar o desechar un nuevo positivo. Ahí se hace una extracción del genoma del posible virus que podamos tener y a partir de ahí ya salimos al resto del laboratorio general, una muestra ya no infecciosa donde se pone en contacto con los distintos reactivos que puedas detectar cualquier tipo de virus. Después ya pasas a la zona de amplificación del posible genoma viral que tengas y en aproximadamente 3-4 horas desde que te llega la muestra, una muestra individual, podrías tener un resultado. Esta línea ascendente en la pantalla del ordenador confirma la presencia en la muestra del coronavirus SARS-CoV-2, el nombre científico de este nuevo patógeno. Lógicamente nunca trabajamos con una muestra individual, siempre trabajamos con lotes de muestras, podemos llegar a trabajar con 96 muestras para optimizar los recursos. Un proceso que ahora se repite hasta 3 veces al día, tras añadir un turno de noche y reforzar el equipo de tarde. En total se analizan entre 250 y 300 muestras por jornada, alrededor del doble que hace un año. En la mitad de ellas se buscan virus respiratorios. El foco está puesto en el coronavirus, pero este aún no es el más abundante. Nosotros, además del coronavirus, como sabemos que existen otros virus, seguimos buscando otros virus. De hecho, viendo un poco la incidencia que tiene el coronavirus en todas las muestras que buscamos, sigue siendo en el 2-3% que pueden tener otro tipo de virus respiratorios. Ahora mismo la gripe B está en un porcentaje de un 10%. Entonces, más importante ahora la gripe B que el coronavirus específicamente en porcentuales o en datos porcentuales, ¿no? Se encuentran 5 veces más virus de la gripe que coronavirus en las muestras. Pero la rápida extensión del nuevo patógeno tiene en guardia a este laboratorio, incluso desde antes de que el 29 de febrero confirmaran el primer positivo en Asturias. Los chinos, yo creo que en una semana aproximadamente, el 7 de enero, tenían colgado ya en la base de datos de todos los genomas, en el GenBank, el genoma del coronavirus. El 15 o por ahí de enero empezamos a pensar que, bueno, que quizá a lo mejor deberíamos empezar a pensar en que podía llegar a nosotros, ¿no? Y así el 17 ya tenemos un diseño de una técnica diagnóstica por si tendríamos que utilizarla. Una semana después ya teníamos los
cebadores específicos de los coronavirus y ya podíamos empezar a hacer diagnósticos de coronavirus, que no empezamos a hacer hasta que realmente se creó la alarma y hasta que realmente ya los casos eran importantes y entonces tendríamos que incorporarlo a nuestro sistema diagnóstico. Depender de desarrollos propios les ha permitido también reducir el coste de las pruebas. Un diagnóstico sindrómico de infección respiratoria viral, donde incluyes hasta 15 virus o 16 virus, te puede costar unos 8 o 10 euros. Esto puede subir hasta los 150 euros cuando tienes una casa comercial. Conocemos el genoma de este nuevo patógeno y podemos detectarlo, pero poco más. En la Facultad de Medicina nos ayudan a comprender quién es y por qué nos asusta. Estos coronavirus son una familia entre la que está, por ejemplo, los virus del resfriado común, ¿no? Son una familia amplia de virus. Y los dos precedentes importantes son, uno, el coronavirus que produjo el síndrome respiratorio agudo grave en China en el 2003, y posteriormente en el 2012-2013 otro nuevo coronavirus que produjo un síndrome respiratorio agudo que se llama de Oriente Medio, porque surgió en Arabia Saudí. Mientras que el primer caso, el SARS, tuvo una cierta difusión, no llegó a nivel pandémico, pero tuvo una cierta difusión, el MERS, sin embargo, apareció prácticamente y desapareció en menos de un año, estuvo muy contenido geográficamente. Por tanto, hay diferencias. Sin embargo, los dos tienen una tasa de letalidad alta, entre el 30 y el 40%. De momento, la letalidad entre los enfermos de COVID-19 es significativa, pero no llega a tanto. Se estima en un 3%, aunque el dato es solo orientativo y provisional. A día de hoy, en términos científicos estrictos, no se puede evaluar la letalidad. Porque en primer lugar, no conocemos el número de pacientes infectados reales, porque se sabe que en el 80% de la población cursa de una manera sintomática con una clínica banal, cuadro respiratorio viral leve. Entonces, lo que sí que podemos conocer es que en los grupos de riesgo que cursan con patología grave, ahí sí podemos estimar qué letalidad tiene, qué tasa de mortalidad. Sí que podremos estimar, ¿no?, cuando pase la epidemia o cuando esté más avanzada. Ahora estamos en sus inicios. En la lista de certezas sobre el coronavirus SARS-CoV-2 solo están su alta capacidad de contagio y su origen animal. Sabemos que en principio hay un murciélago que sí lo es, pero no sabemos si hay otros tipos de animales que funcionen como reservorio. No sabemos si los humanos podemos hasta cierto punto mantener dentro de nosotros el virus durante poco o mucho tiempo. Eso es muy importante también. No sabemos claramente tampoco cuál es el periodo de incubación ni el periodo de transmisibilidad. Estamos usando periodos de 14, 20 días por similitud con los otros coronavirus. No sabemos todavía el catálogo completo de mecanismos de transmisión. Sabemos que por similitud se transmite por vía aérea, por las gotas que emitimos al toser o al estornudar, seguramente también porque contaminación de objetos, pero no sabemos si hay otros mecanismos de transmisión. Por tanto, digamos que de la imagen completa sabemos un 10, un 15, un 20%, nos queda por saber la mayoría de cosas. El número de nuevos infectados ha empezado a bajar en China, pero se ha disparado esta semana en varios países europeos, incluida España. El miércoles, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia global. Tenemos que estar alertas, pero no alarmados, y mucho menos entrar en pánico. Entonces, esto nos recuerda que en las enfermedades infecciosas, sobre todo en las enfermedades infecciosas emergentes, por un virus nuevo, por un agente patógeno nuevo, estamos desarmados, estamos desprovistos de vacunas, estamos desprovistos de un tratamiento específico, es el caso del coronavirus, y lo que tenemos son las medidas históricas, clásicas, tradicionales de la epidemiología, del control de brotes epidémicos, que tienen que ver con la cuarentena, la contención, la mitigación, el evitar la transmisión, el evitar el contagio. Como vivimos en un mundo muy tecnologizado y en el medio de esta aparente modernidad, que no es siempre modernidad para todo,
creemos que las únicas soluciones son tecnológicas. Y aquí tenemos que entender que gran parte de las soluciones están relacionadas con el comportamiento de las personas, con los hábitos higiénicos, con las prácticas que permiten evitar la transmisión o el contagio. Quizá tenga mucha más eficacia en estos momentos el decir vamos a evitar los saludos de mano o los saludos efusivos de besos y vamos a impulsar el lavado de manos permanente o el lavado con el gel desinfectante que cualquier otra consideración tecnológica de alto grado. Las mismas precauciones que nos protegerían de muchos otros virus a los que habitualmente damos menos importancia. Que provoquen infección en humanos, pues puede haber entre 30 y 40 géneros de virus que pueden provocar infección en humanos, más o menos, con cada uno con unas cuantas especies, ¿no? Y en teoría en casi todos podemos hacer el diagnóstico aquí en el laboratorio, afortunadamente, ¿no? Que sean excesivamente graves o que eso, pues posiblemente, bueno, nos reduzcamos a los dedos de una mano, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero bueno, hay que convivir con todos y todos tienen su peculiaridad y en cada momento también puede tener su importancia y provocar infección severa o enfermedad, incluso muerte, ¿no? Hola, buenas, soy Gorka, aquí estoy en mi tercer día de aislamiento, me encuentro bastante bien, me acabo de levantar y voy a desayunar y a pensar qué puedo hacer todo el resto del día porque no puedo salir de casa, entonces a ver qué se me ocurre. Un abrazo. Así, encerrado en casa, lleva Gorka desde el pasado lunes. El domingo me empecé a encontrar mal, dolor de cabeza y fiebre, y fue el lunes cuando fui a clase que nos dijeron que había un profesor con coronavirus. Su clase está en este centro, la Fundación Massabeu de Oviedo, el principal foco de contagio hasta el momento en la región. El profesor afectado, que le había dado clase el viernes anterior, se convertía esta semana en la primera víctima mortal de la región. Llamamos al ambulatorio de Grau, donde soy yo, y nos mandaron pues para Oviedo, a Luca, que fuéramos a Luca. Y bueno, en Luca sí es verdad que nos dijeron que no deberíamos haber ido. Le hicieron la prueba y le enviaron a casa, donde 5 horas después le comunicaron que el malestar que había sufrido tras jugar un partido de fútbol en este estadio de Grau el domingo era causado por el coronavirus. El domingo pudimos liar una muy buena, porque bebiendo del mismo agua y tal, claro, que no sé, con tanta gente que estuve, pues se puede liar. Lejos de su rutina diaria, que transcurre entre el campo de fútbol y el colegio, y ya sin síntomas, comenzó una cuarentena recluido en casa con su madre. Una espera que se le está haciendo difícil de llevar. Muy mal, lo de no salir de casa no lo llevo. Yo en casa no paraba nada. Entre entrenar niños y luego yo y una cosa y otra, pues en casa no paraba nada. Es que no me duele ni la cabeza, no tengo fiebre, no tengo nada. O sea, yo estoy normal. Intento ayudar a mi madre por aquí un poco lo que puedo. Y si no, pues ya le dije que iba a leer un libro, que yo no soy de eso, pero bueno, intentaré hacer algo de eso. Su madre por ahora no presenta síntomas. Si estoy con ella o tal, mascarilla y bueno, un baño para mí solo y comer en el mismo plato y tal. Pero 3 compañeros de clase han dado positivo. Y hay más esperando para hacerse las pruebas. Todos recluidos en casa, al igual que algunos de sus familiares y compañeros de equipo. Sí, está todo saturadísimo. Amigos y tal que tengo y tal llamando que todavía no pudieron hacer pruebas tampoco. No tengo miedo a nada, o sea, quiero decir, no tenemos miedo a que nos pueda pasar nada, pero bueno, sí a que podamos contagiar a alguien. Yo, por ejemplo, cuando entreno niños y tal, pero lo demás nada. O a mi abuelo, que también tiene algún problema de salud y tal, pero la verdad es que es todo muy surrealista esto, no me lo termino de creer. Bueno, lo que intentamos con la cuarentena básicamente es que el virus tenga menos probabilidades de encontrar un nuevo hospedador, una nueva persona en la que alojarse y en la que sobrevivir. Pues si no lo encuentra, el virus en un plazo razonable, 2 o 3 días, pues deja de ser activo, ¿no? Por tanto, un objetivo de la cuarentena es
que el virus encuentre los menos hospedadores posibles humanos. Y otro objetivo de la cuarentena es de esa manera reducir la cantidad de virus circulante. Cuanto menos número de virus haya circulando, menos probabilidad tienen las personas de infectarse, ¿no? El número de casos positivos en Asturias se ha multiplicado desde que el 9 de marzo se conoció el foco de contagio en el centro educativo Fundación Masabeu. Lo que es difícil de cuantificar es el número de asturianos que cumplen cuarentena confinados en sus casas por precaución. En el 112 se han llegado a recibir más de 7.000 llamadas en 24 horas. Y en los supermercados los estantes se vacían al poco de ser repuestos. Hechos que muestran que la pandemia de miedo vive también momentos álgidos, viendo cada vez más cercana la situación que Italia vive ya desde hace días. Como se ve en China, la curva epidémica alcanzó su máximo pico pues a finales de febrero y desde entonces los casos se han estabilizado, es decir, ya no hay más nuevos casos y razonablemente en los próximos 2 meses empezarán a disminuir. Mientras que en el resto de países fuera de China, la curva claramente de nuevos casos está creciendo todavía, casi de una manera exponencial. Italia arrancó la semana con un agravamiento tal en la expansión del coronavirus que todo el país ha quedado sometido a una gran cuarentena. Con todo cerrado, salvo centros sanitarios, farmacias, gasolineras y supermercados, los ciudadanos han sido llamados a permanecer en sus casas el máximo tiempo posible. Mientras tú puedas hacer esa reconstrucción de dónde vienen los casos de cada cadena de transmisión y además tengas una transmisión básicamente local o comunitaria en una comunidad relativamente pequeña o cerrada, digamos, estás todavía ahí en acciones de contención. Cuando tú ya no puedes, digamos, reconstruir todas las cadenas porque la difusión es muy amplia, ya no puedes reconstruir la información de todos los casos y sobre todo cuando ya hay varios focos o cuando se sale del nivel intracomunitario, pues digamos tú estás en fase de mitigación. Lo que estás haciendo un poco es contener los daños, ¿no? A mitad de semana es en España donde se desata la espiral de contagios y acto seguido la escalada de medidas de contención. En apenas 3 días el cierre de colegios se extiende a todo el país. Se hacen llamamientos al teletrabajo y el autoaislamiento social y se empieza a confinar poblaciones en los municipios que presentan focos descontrolados. Yo creo que en estos momentos lo que nos tiene que preocupar más es estar listos para una contingencia de un crecimiento en la transmisión que pueda generar una demanda intensificada en la infraestructura sanitaria. Es decir, prevenir el colapso de la infraestructura sanitaria. Y eso se hace con planes de contingencia, con educación del personal sanitario, con dotación de equipos de protección a los centros de atención sanitaria y con, muy importante, la dotación de todos los reactivos para pruebas diagnósticas en la suficiente cantidad. El jueves, la Bolsa de Madrid registra la peor caída de su historia y el Gobierno anuncia medidas económicas a añadir a las que puedan llegar a nivel europeo. Estados Unidos prohíbe la llegada de vuelos desde Europa y decenas de países vetan la entrada a ciudadanos españoles. Todo lo que hasta hace unos días parecía seguro, deja de serlo. Hay una vulnerabilidad, se nos olvida que a lo largo de la historia la humanidad ha tenido vulnerabilidad a ciertos virus, se va acostumbrando, va desarrollando inmunidad de grupo y esto va atenuando la patogenicidad de ciertos agentes. Recordemos cómo cuando, por ejemplo, los europeos llegan a América y viene con ellos, con algunos de ellos, la viruela o el sarampión, virus a los que no estaban expuestos las poblaciones americanas aborígenes en ese momento, hay una mortalidad masiva simplemente por la epidemia. Y esto está muy bien documentado, las epidemias que diezmaron muchas poblaciones en el siglo XVI.
Ya en los siglos XX y XXI se han seguido sucediendo las epidemias víricas como el SIDA, las gripes A y B o el ébola. En unos casos, la ciencia ha encontrado tratamientos efectivos o vacunas, pero en otros aún no. Hay mucha experiencia en fabricación y en diseño de vacunas para virus. Digamos que las plataformas tecnológicas para fabricar vacunas para virus existen, ¿no? Como esto pasa como en todo en investigación. Si tú pones más recursos, llegas antes, digamos, a la solución del problema. Otra cosa distinta es ser capaz de fabricar cantidades muy grandes de vacunas, porque eso también lleva un tiempo. Pero no hay problema, es decir, hay el conocimiento, existen las plataformas tecnológicas, por tanto, si hay un esfuerzo importante y hay financiación, digamos, los plazos se podrían acortar bastante. La carrera contrarreloj es total desde que China ha constatado que pacientes ya recuperados han vuelto a contagiarse. Eso lo que nos sugiere es que la inmunidad que deja la infección es de corta duración o de bajo nivel, y eso es un problema. Estamos hablando de todas formas de inmunidad frente al propio virus. Normalmente cuando tú haces una vacuna le añades, digamos, algún tipo de molécula que permite reforzar la capacidad para inmunizar de esa fracción del virus o del virus. Por tanto, tenemos sistemas, digamos, para mejorar esa capacidad inmunógena, digamos, del virus. Pero sí es cierto que el hecho de que personas que se han curado se hayan vuelto a reinfectar al poco tiempo, pues, digamos, introduce un elemento de cierto pesimismo, ¿no?, en el esquema epidemiológico de la enfermedad. Llevamos ya con una vigilancia activa, ¿no?, del nuevo coronavirus. Desde el 23 de enero tuvimos la primera alerta, todavía no disponíamos de la técnica en el centro en el que trabajo, en Cruces, entonces se remitió al centro de referencia en Majadahonda, ¿no?, Centro Nacional de Microbiología, y desde entonces, pues bueno, 2 semanas después incorporamos la primera técnica que salió al mercado para tener capacidad de diagnóstico de este nuevo patógeno. Poco después, el 2 de marzo, a Óscar le tocaba confirmar el primer positivo por coronavirus en Vizcaya. Esta semana ha constatado desde el laboratorio del Hospital de Cruces, donde trabaja, la escalada de casos que afectan a la provincia, nuevo motivo de preocupación en una comunidad, la vasca, muy afectada por el brote. Y desde entonces, bueno, pues dentro de esta búsqueda activa de este nuevo coronavirus, estamos ahora mismo en torno a un 20%, 15-20% de los casos en estudio se van confirmando. Pues se hacen tandas de 30, más o menos de 30 pacientes, no 30 muestras, y se vienen montando de 3 a 4, así que estamos manejando en torno a 90 diarias de media. Lo que pasa es que esto, estamos hablando de una evolución desde hace 8 días, 10, que hemos empezado con la vorágine, esto irá incrementándose, que también ya estamos pues valorando también planes de contingencia, de acción y de cómo pues efectivamente priorizar qué resultados tienen que salir ya y qué resultados, pues bueno, es un paciente que está sin clínica grave y en su casa, pues bueno, se le puede informar al día siguiente. Es un poco el cuello boquetella que estamos encontrando todos los servicios. Entre guardia y guardia, este microbiólogo obetense, formado en el LUCA, regresa a Asturias, donde vive su familia. Desde su casa nos explica que el sistema sanitario trabaja a marchas forzadas con un objetivo claro. Tenemos un sistema sanitario muy bueno, pero no es infalible. De hecho, como hemos visto en China, que tan solo hace un mes y medio, nos sorprendía, han levantado un hospital en 10 días, pero precisamente por eso, porque China, por su sistema ya sea económico, político y demás, tiene esta capacidad. En Occidente no. Y entonces tenemos que evitar tener que manejar tantos pacientes simultáneamente. Por eso se sigue haciendo este gran esfuerzo que a nivel de, vamos, tanto del clínico que hace el diagnóstico clínico de sospecha y nos remite la muestra en los laboratorios para emitir con mayor prontitud y celeridad los resultados para poder manejar e investigar epidemiológicamente a estos pacientes positivos. Todo este esfuerzo desmesurado, porque está siendo un esfuerzo muy grande, es precisamente para eso, para evitar contener dentro de la medida que la enfermedad por el virus no se acumule y tengamos un pico, ¿no?, de pacientes, porque podríamos encontrarnos, bueno, con un problema para gestionar, un problema que se podría asumir, pero bueno, mejor evitar llegar a esas situaciones.
España termina la semana en estado de alarma. Con su declaración, el Gobierno puede